Catalina Morales nunca se había permitido pensar mucho en el pasado. A sus 27 años llevaba una rutina tan silenciosa y previsible que apenas percibía el paso de los días. Enfermera recién contratada en una clínica privada en el centro de Querétaro, dividía el tiempo entre turnos nocturnos y paseos solitarios por los pasillos vacíos del hospital. Vivía sola en un pequeño apartamento de paredes desconchadas, donde el ventilador hacía más ruido que frescor. Su infancia, marcada por el orfanato religioso en el que creció, parecía una neblina remota. Aquellas monjas que usaban chanclas de goma gruesa y siempre olían a alcanfor fueron, durante mucho tiempo, su única familia. Pero aún allí, entre oraciones y castigos silenciosos, Catalina nunca dejó de preguntarse quién era y de dónde venía. Fue en un martes bochornoso de marzo cuando todo comenzó. Acababa de salir de un turno difícil en la clínica, una madrugada entera cuidando a un señor con confusión mental y hematomas inexplicables. Cuando encontró el sobre, estaba metido por debajo de la puerta, ligeramente doblado en los bordes y con una caligrafía cuidada que parecía antigua, escrita con pluma fuente. Lo abrió con prisa, pensando que sería alguna convocatoria del ayuntamiento o tal vez otro panfleto disfrazado de notificación de cobro, pero en su interior solo había un papel doblado en 4 partes. En el centro de la hoja, con letras bien dibujadas, una sola frase: «Tu madre no murió. Ella te espera en el asilo San Gabriel». Catalina leyó y releyó esa línea unas 10 veces, sin lograr asimilarla. Sintió un frío extraño recorriéndole la espalda, como si alguien la estuviera observando desde detrás de la cortina. No supo explicar qué la impulsó a ponerse la misma ropa del trabajo, tomar un autobús abarrotado y dirigirse directamente a la dirección que encontró con una rápida búsqueda en el móvil. El asilo San Gabriel se situaba en la periferia, entre un cerro de piedras agrietadas y un campo de fútbol abandonado. Era un edificio bajo, de ladrillos oscuros, con ventanas altas y oxidadas. La fachada estaba cubierta en parte por enredaderas secas, y el portón chirrió con fuerza cuando lo empujó con ambas manos. No había timbre, solo una campanilla antigua colgada de un alambre. Un señor delgado, de ojos caídos y con un delantal gastado manchado de café, apareció en el pasillo y asintió despacio, como si fuera una visita prevista. Catalina entró sin saber exactamente qué buscaba. Solo sabía que necesitaba confirmar que todo aquello era un malentendido, pero en el fondo algo dentro de ella temblaba como si ya supiera que no lo era. Los pasillos del asilo olían a moho y pinosol. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos y crucifijos oxidados. Algunos ancianos dormitaban en sillas de ruedas. Otros miraban fijamente televisores sin sintonía. Con pasos lentos, Catalina fue conducida hasta una sala lateral, donde la luz del sol se filtraba a través de vidrios sucios. Fue allí donde la vio por primera vez. Una mujer de cabello grisáceo, esparcido sobre los hombros, sentada junto a la ventana, mirando el jardín seco como si aguardara a alguien que jamás llegaba. Pero lo que hizo que Catalina se detuviera no fue el rostro cansado ni el silencio de aquella figura. Fue el tatuaje desvaído en la muñeca izquierda, una flor de jacarandá, idéntica a la que ella misma tenía desde bebé en el mismo lugar del cuerpo. Catalina quedó paralizada unos segundos, observando a aquella mujer inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí también. La luz atravesaba el cristal sucio y formaba un halo a su alrededor, como si el propio sol intentara protegerla. Ninguna de las dos dijo nada. La señora, que más tarde averiguaría que se llamaba Estela Jiménez, seguía mirando al jardín, pero las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por su rostro. No había sollozos ni gestos de dolor, solo esas gotas silenciosas, densas,
que resbalaban por profundas arrugas marcadas por el tiempo y por algo mucho más antiguo, el abandono. Catalina sintió el corazón latir con fuerza. Su instinto de enfermera le decía que se trataba de una coincidencia, pero algo dentro de ella, algo que nunca antes había escuchado, le susurraba que aquello era más que destino. La empleada del asilo, una mujer corpulenta de cabello lila sujeto con horquillas torcidas, entró en la sala con una galleta en la mano y una mirada de hastío. Esta es la señora Estela. Lleva más de 20 años aquí. Nunca recibió visitas, nunca habló con nadie, solo llora a veces, pero creemos que es por la edad. Catalina intentó preguntar más. ¿Quién la había internado? ¿De dónde venía? Si tenía historial médico. Pero la mujer se encogió de hombros. Nadie lo sabe con certeza. Los archivos antiguos desaparecieron en una inundación. ¿Te lo imaginas? Ni siquiera estamos seguros de su nombre completo. Aquello resultaba demasiado extraño. Una paciente con un tatuaje igual al de Catalina, en el mismo lugar, recluida durante décadas sin familia, sin nombre, sin pasado. Aquella noche, Catalina no pudo dormir. Se acostó temprano, apagó las luces, pero pasó horas mirando al techo, sintiendo el ventilador balancearse peligrosamente sobre la cama. La imagen de la señora sentada en la silla, con aquel tatuaje silencioso y las lágrimas contenidas, no salía de su mente. Tomó una hoja de papel e intentó dibujar de memoria la flor de jacarandá. Era igual, absolutamente igual. Aquello no podía ser. En coincidencia, recordó las veces que, de niña, preguntaba de dónde procedía esa marca en su brazo. Las monjas decían que era obra de Dios o una señal de protección, pero ahora lo único que Catalina sentía era un vacío inmenso, como si una parte de su vida le hubiera sido arrebatada sin explicación. Al día siguiente regresó al asilo antes incluso de su turno en la clínica. La misma mujer lila abrió la puerta y exclamó un «¿Eh? ¿Volviste?», cargado de desconfianza. Catalina solo respondió que quería ver a Estela otra vez. La señora se encontraba en el mismo lugar, con la misma expresión perdida, pero en cuanto vio a Catalina entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. No dijo nada, pero levantó lentamente la mano temblorosa y la extendió hacia el tatuaje de Catalina, como si quisiera tocarlo. Sus dedos se detuvieron en el aire, vacilantes. Catalina tragó saliva y se arrodilló junto a la silla de ruedas. «¿Me conoces?», preguntó sin esperar respuesta. Estela, con un hilo de voz, casi inaudible, susurró algo que erizó la piel de Catalina por completo. «Jacarandá». Catalina salió del asilo aquella mañana con las manos temblorosas. Aquella sola palabra, pronunciada con tanta fragilidad y precisión, sonaba como una llave abriendo un cofre que ella ni sabía que existía. Jacarandá. No era solo el nombre de la flor, era el nombre de una habitación en el orfanato donde creció. Una habitación con ventanas orientadas al norte, por donde entraba un sol helado y pintada con guirnaldas de flores moradas desvaídas en la pared. Fue en aquel cuarto donde pasó los peores días de su infancia. Fiebres, pesadillas, largos castigos por mojar la cama. Y ahora, décadas después, aquella palabra volvía a salir de los labios de una mujer desconocida, temblorosa y con la misma marca en el cuerpo. Catalina empezó a sospechar algo que, hasta entonces, le resultaba impensable. Estela podría ser su madre, y todo lo que le habían contado sobre su origen podría ser mentira. En la clínica, Catalina casi no logró concentrarse. Puso inyecciones en silencio, olvidó historias clínicas abiertas y dejó enfriar el café en 3 ocasiones, hasta que, por impulso, fue al archivo del área administrativa, donde guardaban documentos antiguos de pacientes y empleados. Pidió ver su propio expediente de ingreso, alegando que necesitaba confirmar un dato personal. La recepcionista, una señora malhumorada llamada Leti,
refunfuñó algo sobre protocolos, pero terminó cediendo. El sobre estaba amarillento y sellado con un clip torcido. Catalina lo abrió con las manos sudorosas. Lo que encontró allí no tenía sentido. La fecha de nacimiento era correcta. El nombre también, pero los nombres de los padres estaban tachados con bolígrafo negro. No había certificado de nacimiento original, solo una copia mal digitalizada, con bordes recortados, y la firma de un juez al que ella nunca había oído nombrar. Eso no era un registro normal. Salió de allí con el pecho oprimido. Necesitaba ayuda. Alguien que supiera leer documentos, identificar irregularidades, tal vez manejar archivos públicos. Entonces recordó a Tomás, un abogado forense que había conocido en la clínica meses atrás, cuando él fue internado tras una crisis de estrés. Tomás tenía fama de reservado. Hablaba poco, siempre llevaba un maletín negro y usaba gafas de montura gruesa que agrandaban sus ojos de forma casi cómica. Pero era meticuloso, observador y discreto. Catalina lo encontró en un café cerca de la estación de 1900 autobuses, donde él solía ir para escuchar la ciudad, como decía. Le contó todo: la carta anónima, el asilo, la mujer con el tatuaje, el expediente tachado. Tomás escuchó en silencio, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando ella terminó, solo dijo: «Acabas de pisar un sendero que te va a engullir, pero si quieres seguir, iré contigo». Volvieron juntos al asilo esa misma tarde. Tomás, con su maletín negro, manifestó su intención de examinar los registros de ingreso de Estela Jiménez. El recepcionista, un señor llamado Hilario, pareció vacilar, pero al escuchar el nombre completo de la paciente, frunció el ceño y los condujo a un cuartito de archivos detrás de la cocina. Revolvieron carpetas polvorientas, documentos sin fechas, historias clínicas que parecían mecanografiadas en los años 80. Pero lo más inquietante fue cuando Hilario encontró una ficha en blanco, con el nombre Estela garabateado a lápiz y ninguna otra información. Ningún número de identidad, ningún contacto, ningún médico responsable. Llegó traída por una mujer rubia, muy arreglada, que dijo ser pariente lejana, pero no firmó nada. Solo dejó un sobre con dinero y se esfumó. Tomás y Catalina se miraron. Eso no era solo negligencia, era ocultación. Fue aquella noche, tras hurgar en el pasado durante más de 4 horas, que Catalina sintió, por primera vez, que su vida era una pieza mal encajada en un rompecabezas de mentiras. Se sentó en el asiento trasero del coche de Tomás y quedó mirando el reflejo de la ciudad en los cristales empañados. Era como si hasta ese momento hubiera vivido en una pecera con agua filtrada, temperatura controlada, sin saber qué había afuera. Las palabras de Hilario resonaban en su mente. Una mujer rubia, muy arreglada. Aquella descripción evocaba algo difuso, como un recuerdo que siempre se escapa al intentar alcanzar. Intentó rescatar de su memoria a alguien parecido del orfanato, alguna visita, algún fantasma. Nada claro. Pero el vacío provocado por esa ausencia era, en sí mismo, una respuesta. Tomás, siempre metódico, sugirió un plan. Debemos cruzar los registros del orfanato con los de la clínica donde Estela fue internada. Si esta red es real, tú no fuiste la única. Y si no fuiste la única, habrá gente viva que pueda confirmarlo. Catalina sintió un nudo en la garganta. Apenas podía asimilar la idea de haber, quizá, reencontrado a su madre. Era como tirar de un hilo que conectaba cientos de otros destinos. En los días siguientes, Tomás logró acceder a una base de datos antigua de procesos de adopción, oculta en carpetas digitales, dejadas por descuido en un servidor público. No era ilegal acceder, pero ciertamente no esperaban que alguien escudriñara allí. Encontraron el nombre Catalina Morales, vinculado a un expediente judicial emitido por un juez de León, Guanajuato,
apartado por implicaciones en escándalos de adopciones ilegales. El documento era explosivo. Estaba firmado, sellado, pero con anotaciones tachadas y datos incoherentes. Por ejemplo, el número del hospital de nacimiento no correspondía a ningún centro médico real. Además, en el campo estado de salud de la madre figuraba un código extraño, algo como C48, que según Tomás era una clasificación usada para pacientes con trastornos psiquiátricos en el sistema interno de la época. En resumen, la madre de Catalina había sido catalogada como mentalmente incapacitada antes incluso de la adopción, lo que legalmente la invalidaba para impugnar nada. Catalina miró a Tomás y murmuró casi sin voz: «La separaron de mí y luego la enterraron viva». Y eso era exactamente. Estela había sido silenciada durante décadas, internada sin documentos, con su existencia borrada, mientras alguien poderoso, se lucraba con el silencio. A partir de entonces, Catalina empezó a ser tratada de forma distinta en la clínica. Algunos colegas evitaban mirarla. La jefa de enfermería cambió sus turnos sin motivo y su tarjeta de acceso al archivo fue desactivada. Al principio creyó que era paranoia, pero cuando encontró la cerradura de la puerta de su apartamento rayada y la ventana del baño entreabierta, algo que ella nunca hacía, comprendió que ya no era simple descortesía, sino un sistema que se movía contra ella. «Están oliendo lo que has removido», le dijo Tomás. «Has destapado algo muy antiguo, y las cosas viejas apestan cuando las expones al sol». Catalina apagó las luces del apartamento y durmió con un palo de escoba apoyado en la puerta. Por primera vez desde niña sintió miedo real. No el miedo a quedarse sola, sino el miedo de que alguien en algún lugar decidiera mantenerla en la oscuridad, cueste lo que cueste. Catalina pasó los días siguientes en un estado de alerta constante. A cada paso que daba, sentía que alguien la observaba, como si sombras se moviesen alrededor. Empezaron a llegar mensajes anónimos, notas en su buzón, correos de remitentes desconocidos e incluso llamadas silenciosas de madrugada. Quedó claro que alguien quería que dejara de investigar, pero en lugar de retroceder, aquello solo reforzó su determinación. Sabía que estaba en el camino correcto, que estaba a punto de desenterrar una verdad que muchos querían mantener enterrada. Tomás, siempre a su lado, sugirió recopilar pruebas concretas para llevar el caso a la justicia. Necesitaban documentos, testigos, cualquier cosa que confirmara la identidad de Estela y su vínculo con Catalina. Decidieron visitar el orfanato donde Catalina creció, con la esperanza de hallar archivos antiguos que les ayudaran. Al llegar, una monja anciana, que pareció reconocerla de inmediato, los condujo con gesto triste a una sala de archivos polvorienta, donde comenzaron a hurgar en cajas y cajas de documentos viejos. Tras horas de búsqueda, Catalina encontró un diario antiguo, de tapa gastada y páginas amarillentas. Al abrirlo, reconoció la caligrafía delicada y familiar. Era el diario de Estela. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre su embarazo, el nacimiento de Catalina y los momentos felices que compartieron antes de separarse. En una de las últimas entradas, Estela expresaba su temor a que algo malo sucediera, mencionando nombres y detalles cruciales para el caso. Catalina sintió lágrimas deslizarse por su rostro al leer esas palabras, conectándose profundamente con su madre biológica. Con el diario en mano, Catalina y Tomás supieron que tenían una pieza clave del rompecabezas. Buscaron madres en situaciones similares, con la esperanza de hallar testigos que corroboraran la historia. En semanas localizaron a 2 mujeres internadas contra su voluntad y a quienes les informaron que sus hijos habían muerto tras el parto. Ambas accedieron a testificar, fortaleciendo el caso de Catalina.
Con todas las pruebas reunidas, se prepararon para enfrentar a Arturo Briceño y exponer la verdad. Con el diario restaurado, gracias a una copia digitalizada hecha por precaución, 2 testigos dispuestos a declarar y un perito forense amigo de Tomás que analizó los documentos del orfanato y detectó patrones sospechosos en las firmas. Redactaron la denuncia en secreto y la presentaron al Ministerio Público, solicitando la suspensión de la intervención de Briceño Cosméticos hasta aclarar la identidad de Catalina. Era una jugada arriesgada. Arturo tenía influencias políticas, mediáticas, médicas e incluso judiciales. Pero Catalina ya no luchaba sola. Luchaba por Estela, por todas las mujeres enterradas vivas mediante diagnósticos convenientes, por todas las hijas arrancadas en el albor del mundo y por algo que nadie, ni Arturo, podría borrar: la verdad. La audiencia fue programada con inusitada rapidez, quizá por la presión mediática que la denuncia generó. El nombre de Catalina circulaba en medios independientes y la historia, aunque llena de vacíos, despertaba indignación. El día del juicio, el salón estaba repleto. Algunas mujeres al fondo lloraban discretamente. Catalina sabía que eran víctimas de la misma red. Arturo Briceño entró acompañado de un abogado de aspecto ejecutivo y la misma expresión fría que lucía en revistas. Se sentó como si asistiera a una reunión de negocios, confiado e impasible. Pero lo que no sabía era que Estela también estaría allí, sentada en su silla de ruedas, con un chal tejido sobre los hombros y la mirada vagamente lúcida, como si sintiera que, después de tantos años, tendría la oportunidad de existir de nuevo ante el mundo. El juez pidió silencio y dio inicio a los testimonios. Las testigos hablaron con firmeza, contaron cómo las engañaron, sedaron y presionaron para firmar documentos que no comprendían. Catalina presentó el diario de Estela, autenticado y con páginas numeradas y fragmentos destacados. Tomás mostró el análisis técnico de los registros falsificados y la comparación de las firmas duplicadas. El momento más duro fue cuando llamaron a Estela. Un silencio solemne invadió la sala. Ella avanzó con lentitud, empujada por una enfermera de Mindo, confianza de Catalina. Cuando el juez la saludó, no respondió. Pero al mirar a Catalina, sus labios se movieron en un susurro. «Mi niña». Fue suficiente. Un murmullo emocionado recorrió la sala. El juez permitió que guardara silencio, pero sus ojos, esos ojos húmedos y cargados de pasado, dijeron lo que ninguna palabra podría haber expresado. La defensa lo intentó todo. Alegaron que Estela sufría de confusión mental crónica, que el diario podría haber sido manipulado, que Catalina era una oportunista en busca de una fortuna basada en falsas memorias. Trataron de desacreditar a Tomás, resaltando su historial de internación. Cuestionaron la validez de los documentos, alegaron prescripción, pero no pudieron borrar años de silencio forzado ni las pruebas irrefutables. Cuando el juez suspendió la sesión para deliberar, el ambiente era tenso, casi sagrado. Catalina temblaba sin cesar. Sentía que aquel momento era el clímax de una vida vivida bajo un nombre que no era el suyo. Al regresar, el juez leyó la sentencia y Catalina sintió que el tiempo se detenía. Este tribunal reconoce a Catalina Morales como hija legítima de Estela Jiménez y ordena reabrir el proceso penal contra Arturo Briceño por falsedad ideológica, secuestro civil y lavado de dinero. Catalina no lloró en ese instante. Permaneció inmóvil, agarrando la mano de Estela, que sonreía con los ojos cerrados como quien por fin descansa. Arturo fue detenido en el acto, bajo protestas de su abogado y miradas de estupor de la élite presente. Briceño Cosméticos quedó bajo intervención judicial y el patrimonio de Estela comenzó a recuperarse gradualmente.
Pero nada importó tanto como lo que vino después. Catalina llevó a Estela a su nuevo hogar, una casa sencilla, llena de fotos recuperadas, libros antiguos y ventanas abiertas al jardín. En los días buenos, Estela cantaba fragmentos de canciones que solo ella recordaba. En los días malos, Catalina simplemente se quedaba junto a ella, en silencio, sosteniendo su mano. A veces, cuando el sol iluminaba la muñeca de Estela, el tatuaje de la flor de jacarandá todavía resaltaba con suavidad. Era el recordatorio de que, aún enterrada en silencio, la verdad siempre florece. La primavera siguiente fue distinta a todas las que Catalina había vivido. Las calles de Querétaro seguían abarrotadas de gente, bocinas y mercados bulliciosos. Pero dentro de la casa donde vivían Catalina y Estela, el tiempo corría de otra forma, más lento, más delicado. Catalina aprendió a preparar caldos cuyo aroma su madre reconocía al instante, recuperó y restauró muebles antiguos para el cuarto de Estela y esparció macetas de jacarandá por el patio. Estela ya no hablaba mucho, pero a veces susurraba el nombre Clara. El nombre que Catalina descubrió era el suyo al nacer, borrado de los registros. Con la ayuda de Tomás, logró restaurar oficialmente ese nombre en el registro civil. Catalina Morales pasó a ser oficialmente Catalina Clara Jiménez. Un gesto simbólico tal vez, pero para ella fue como respirar con su propio nombre por primera vez. Tomás permaneció cerca, como siempre. Cuando Estela dormía más de lo habitual, él y Catalina iban al centro a tomar café y hablaban de las nuevas investigaciones que surgían. Tras su caso, otras mujeres acudían a la fiscalía. Nuevas denuncias se abrían. Catalina sabía que aquello apenas comenzaba. Había un sistema entero por desmontar, pero por primera vez ya no sentía ira constante, solo una melancolía, serena, la conciencia de que la vida había sido demasiado cruel con quienes solo deseaban amar y ser amados, y un agradecimiento silencioso por aún tener tiempo con su madre, aunque fuera breve, aunque Estela jamás volviera a ser la misma mujer que escribió aquel diario lleno de sueños, de maternidad y libertad. Fue en una tarde de cielo despejado, cuando Estela se despidió. Catalina había puesto en la radio una vieja canción de los años 80 que su madre solía cantar en los días buenos. Estela estaba sentada en el porche, con la manta sobre las piernas y la mirada ausente en el jardín. Catalina se encontraba a su lado, leyendo en voz alta una carta que le había escrito, hablando de su infancia, de las monjas, de las veces que soñó con una madre imaginaria. Al terminar la lectura, notó que Estela sonreía, con los ojos cerrados y las manos reposando sobre el regazo, como quien encuentra la paz. Y así fue como partió, sin dolor, sin ruido, con el alma tranquila, sabiendo que su hija vivía entera y que nadie volvería a borrar su existencia. Catalina enterró a su madre en un cementerio discreto, bajo un jacarandá que florecía lentamente. En el funeral no hubo discursos ni multitudes, solo ella, Tomás y algunas de las mujeres que también lucharon por reencontrar a sus hijos o su verdad. Sobre la tumba dejó el diario restaurado, envuelto en una cinta lila. Luego regresó a casa, preparó té y se quedó en silencio, escuchando el canto de los grillos. La guerra contra Arturo Briceño había sido ganada, pero su mayor victoria era otra. Había reconstruido su nombre, su origen y su madre. Ahora, al mirarse al espejo, veía a alguien que sabía exactamente de dónde venía y, lo más importante, sabía hacia dónde quería ir.